El día de hoy vamos a tocar un tema sensitivo que tiene que ver con las deudas y es síntomas de una persona endeudada. Y este tema es para que identifique, saber... Un globo, Panamá. Exacto. Sí. Identifique si estás endeudado. Exacto. Alza la mano si tú estás. Bueno, si el país está endeudado, es un efecto cascada para los habitantes. Pero bueno, podemos también tomar medidas. Y uno de los síntomas que yo siempre me encuentro en las personas que atiendo es que les pregunto, bueno, entonces, ¿cuánto es exactamente lo que debes? Y el primer síntoma de una persona endeudada es que desconoce el monto total de su deuda. No sabe con exactitud, porque si tú eres... que demasiado. Puede que sea demasiado, o tal vez... Porque no quiere saber, para no asustarse más. Es correcto, puede que no quiere saber, porque simplemente le aterra el hecho de saber por dónde va la deuda. Pero el estar no anuente de ello lo que provoca es mucho más endeudamiento, porque claro, por ejemplo, en el caso de los bancos, el no atender el llamado de los bancos sobre la deuda, el monto porque van corriendo los intereses, ¿no? Se va incrementando, se va, puede que estés teniendo recargos. Uno de los síntomas es que tienes muy poca capacidad para ahorrar. Cuando tú le preguntas a una persona, ok, sí, tienes deuda, tarjeta de crédito, préstamo personal, hipoteca, pero compárteme un poco sobre los ahorros. ¿Tienes algún ahorro? Y te dicen, no, es que yo no puedo ahorrar. Entonces, hay poco coherencia cuando pero cada vez es mayor ese nicho de la población. Sí, porque tú, mira, estás más orientado en agarrar una capacidad de tus ingresos y endeudarla a ocuparla para un ahorro, ya sea que ese ahorro pues lo destines para algún propósito en especial. Y el tema de los ahorros es que cuando no tienes claro porque ahorras o el propósito, el nombre y el apellido de ese ahorro, ciertamente ese dinero, aunque lo guardes y no tiene un fin, no vas a aumentarlo o no vas a provocar de que él se vea cumpliendo el objetivo en sí. Entonces, ahorrar siempre tiene que tener un propósito en la vida de cada persona. Y es allí como es uno de los síntomas, capacidad limitada de ahorrar. O sea, tengo claro, puedo estar consumiendo el 50%, el 60%, el 70% de mis ingresos, pero no destino ni un 5% para el ahorro. ¿Por qué? Porque no tengo claro con qué fin voy a ahorrar. Claro. Eso es uno de los síntomas. Bueno, pero también yo creo que es un momento de hacer un alto y regalarnos a nosotros mismos la capacidad de soñar una vez más. Completamente. Porque para poder tener una finalidad, primero necesitas soñar y tener ese anhelo de alcanzar algo. Es un desbloqueo que tienes que empezar a derribar en tu mente. Todo inicia en tu mente. Desbloquea esa incapacidad de que todo es imposible, de que no es posible. Ciertamente, mira, con todo lo que estamos viviendo en este tiempo, Paulette, a mí me preocupa muchísimo que el panameño se limite porque ciertamente ve incapacitado lo que está pasando. De hecho, lo que lleva adelante a un país es la capacidad de ver de que puede tener libertad, claro, de que puede hacer que, iniciando con él mismo, las cosas cambien. Claro. Hoy por hoy yo soy emprendedora y la verdad puedo decirle a todas las personas que sí, hay mucha preocupación en el entorno económico de toda la sociedad, de toda la población en Panamá. Pero si nosotros nos vamos un poco a la historia, hemos atravesado procesos difíciles, hemos recientemente llevado a cabo el tema de la pandemia, tenemos países que pueden modelar cómo una persona tiene el deseo de echar hacia adelante. Y aunque no lo mismo tenemos muchas historias de éxito. Solamente recordemos a esta chica Quintero, la de las botas de lluvia, que de repente dice, chuleta, en este país llueve. O sea, yo me acuerdo hace muchísimos años, mi primer año de cuando me iba yo a casar, no me había casado yo, imagínense hace cuánto tiempo fue eso.
24 de diciembre y cae un chaparrón. Yo digo, ¿pero esto qué es? Si en diciembre nunca llueve. Y ahí entonces empezó, cada diciembre siempre llueve. Siempre llueve. Sin duda, pero antes no pasaba, porque apenas entraba el mes de diciembre, empezaba el mes más bonito de todo el año, con una iluminación perfecta. La brisa, con la brisa que te acompañaba, el sol radiante, pero eso ya pasó a la historia. Sí, yo cumplo el 22 de diciembre. Y ya te puedo decir que en los últimos 5 años, normalmente diciembre siempre llueve. Claro. Siempre llueve. Así que podemos contarlo como un mes de invierno. Claro, y de repente, ¿sabes qué? Tenemos esa cantidad de precipitación. Y aquí la gente, ni hombres ni mujeres, usan botas de lluvia. Lo único que usan botas de lluvia de manera regular son los que utilizan los motorizados, sí, que tienen que tener su capote, que es de pantalón, o sea, como unos... Y también en el área del interior del país. Y en el área del interior del país. Punto. Sí. Pero aquí, que hay tantas botas bonitas, la gente como que... y ella decidió incursionar en ese mercado. Hizo una alianza estratégica con DHL. Wow. Es más, hace unas semanas atrás me la encontré precisamente en el Casco Viejo y le dije que le iba a invitar. Voy a ver si le invito precisamente para un jueves que estás tú aquí, porque creo que sería muy interesante escuchar cómo ella llegó, cómo tuvo ese sueño. Total. Y cómo lo llevó a efecto. Y ahorita ella no solamente vende botas de lluvia. Claro. Y hay que tomar en consideración que los pedidos de ella, porque está surtiendo pedidos a nivel internacional. Wow. Y resulta que las botas, los pedidos de ella mínimo, estás hablando de 300, 500 pares de botas. O sea, no es de que te voy a pedir uno, te voy a pedir dos, no. Son mínimo 400 pares de botas. Bueno, y ahí hay un ejemplo de que... Y ya está haciendo hasta paraguas. De que te permitiste soñar en medio de una crisis, de que el problema financiero en tu vida o la incapacidad de poder ahorrar o de salir de deudas o entender que ese es el escenario final, es darte la oportunidad, como tú lo dices, de soñar, darte la oportunidad de que el ahorro en tu vida puede transformar cualquier escenario que esté empeorado, ¿sabes? Porque tengo un ahorro, lo pongo en riesgo con un emprendimiento, pero vale la pena a veces tomar riesgos, porque en los riesgos hay ganancias y hay pérdidas, pero si tú eres optimista en tu escenario, tú vas a apelar a ganar siempre invirtiendo tus ahorros. Y eso es uno de los síntomas, o sea, capacidad de ahorrar muy limitada. Otro de los síntomas de una persona endeudada es que siempre hace el pago mínimo de las tarjetas de crédito. Y no, eso no funciona. Siempre. No funciona. Entonces, te quita un poco la mosca de encima, pero no estás solamente pagando intereses y no estás abonando a la deuda real, ¿no? Un evento muy regular en las personas que consumen mucha tarjeta de crédito es que hacen el pago mínimo y ese pago mínimo realmente es para cubrir sus necesidades y vuelven y utilizan ese dinero que pagaron porque nada más estás como apagando la llamita ahí, como que voy a poner una curita porque realmente este dinero no lo tengo, pero voy a pagarlo para de nuevo volver a utilizarlo. Entonces, o financias tus compras de restaurantes, de farmacias, de supermercado, que esos son tus necesidades básicas y que lo estás simplemente consumiendo con tu tarjeta de crédito y te vuelves en un círculo vicioso de utilizar la tarjeta, pero nunca vas a salir de ella. Entonces, esto es un síntoma. Si tú te encuentras en este escenario, pagando todos los meses el pago mínimo de tu tarjeta de crédito, pero aún mayor es el evento, es que tengas que utilizar ese pago que hiciste inmediatamente para ir al supermercado. Entonces, si está pasando eso en tu vida, yo te recomiendo en este momento, aunque tú creas que te estás limitando a tener esa disponibilidad, cierra esa tarjeta. Ve al banco y dile al banco, yo esta tarjeta la quiero cerrar con saldo, y empieza a pagarlo. ¿Por qué? Porque te estás envolviendo en una bola de nieve imparable. De manera también que ya no se vayan sumando más que el seguro de la tarjeta, o que llega incluso, no sabes cuándo es el vencimiento de la misma y te cobran la anualidad una vez más. Entonces, de una y otra, o sea, es como bien decías hace un momento, termina siendo como la bola de una... Va creciendo. Va creciendo. Va creciendo. ¿Por qué? Porque estás financiando tu vida, no estás abonando a capital, y el abono a capital es que
Cuando tú pagas el pago mínimo de tu tarjeta de crédito, no estás abonando a la última compra que hiciste, estás abonando a la más antigua. Entonces, ¿desde cuándo vienes pagando un pago mínimo, pero ni siquiera estás cancelando las más antiguas? Y eso, en el efecto, el mismo ciclo de la tarjeta lo que hace es que todas las compras recientes que estás haciendo, la farmacia, el restaurante, la pizza, estás financiándolo. Sí. Entonces, cierra esa tarjeta de crédito, no tienes licencia para utilizarlo y empieza a vivir con lo que tienes. Y eso es un síntoma real, yo lo veo todo el tiempo y aunque dije, bueno, yo la tengo allí por si acaso, no es por si acaso, te estás endeudando. Claro. Otro de los síntomas es que no cuentas con un respaldo para eventos inesperados. Y eso es importantísimo. Un fondo de emergencia, el famoso fondo de emergencia. Llega a tu vida una emergencia y lo primero que haces al no tener el respaldo en una cuenta es asumir una deuda. Y el otro síntoma que viene va relacionado a y es que asumes una deuda, pero ya los acreedores financieros no te prestan y acudes a préstamos familiares e informales. Horror. Entonces, ese es un síntoma que no puedes, no puedes tapar el sol con un dedo. Si eso está pasando en tu vida, si ya tienes que acudir a que un familiar pedirle prestado a un familiar, pedirle prestado a los prestamistas informales que cobran 10% de interés por quincena, 20% de interés al mes, si terminas de pagarle en un año, estás pagando 240% de ese préstamo. ¿Sí? Es imparable ese evento y lo que va a provocar en ti va a ser muchos síntomas emocionales que a la larga tú vas a estar mal. O sea, las deudas provocan emociones tóxicas para tu cuerpo de una manera increíble. Entonces, ojo, esto es una bandera roja para tu vida. Otro de los síntomas es que siempre estás recibiendo notificaciones estresantes por parte de los bancos. Te llaman, estás retrasado, te están haciendo recargos. Pues también pides prestado para pagar otros préstamos. Y esto yo sé, a mí me escriben y me dicen, Jessica, pero ¿yo qué voy a hacer? Pues detente de pedir prestado, ponte a cuenta con tus acreedores y diles, mira, no te puedo pagar 100, te puedo pagar 10, te puedo pagar 20. Reduce tus pagos mínimos en negociaciones con tus acreedores, que esté dentro de la capacidad que tienes para pagar. Bueno, antes, acá, no sé, te volvían locos al celular mandándote millones de notificaciones. Por su excelente manejo y tal, hemos preaprobado para usted un préstamo de X. Para endeudarte más. Y entonces, si se gente dice que, perfecto, con eso es como si estuviera consolidando deudas, porque con eso pago, cancelo una tarjeta, 2 tarjetas, pago otras deudas que tengo y negocié una mensualidad, no sé, de 170 o $200, que a diferencia de lo que estaba pagando de manera independiente por cada uno de los adeudos que tenía, obviamente era mucho más. Total. Pero ese préstamo, que me imagino que ahorita ya no los ofrecen, no sé. Las tarjetas de crédito tienen unos programas de extra financiamiento. Bueno, a lo mejor será como eso, no sé. Eso es suicidio financiero. Okay. ¿Por qué? Porque en la regulación, ese extrafinanciamiento no mide un nivel de endeudamiento con tu capacidad. Claro. El banco lo otorga por tu comportamiento de pago. Si él ve que tú eres de esos que consumes, pero pagas, ciertamente, él te premia por endeudarte. Entonces, ese premio por endeudamiento te doy más crédito para que sigas más endeudado, para yo tener más rentabilidad en la deuda que tú tienes con mi banco. Entonces, eso te amarra y te ancla con el banco. ¿Por qué? Porque cuando vas a pedir auxilio a otro banco, el otro banco te va a decir, oye, es que estás sobreendeudado, ni siquiera tienes capacidad para yo consolidarte. ¿Y qué es lo que provoca? Que ya tú quedar inmóvil en un banco
No tienes oferta. No tienes opción. No tienes otra Entonces, opción. la recomendación sería no aceptar estos extrafinanciamientos. Claro que no. Sino más bien recurrir tal vez a otra entidad para consolidarla. Por su definido de cancelar esa deuda. Claro. ¿Por qué? Porque ahorita mismo yo tengo un análisis, de hecho, de un cliente que tiene una deuda de $10,000 en una tarjeta de crédito. Cuando yo voy a ver su movimiento del extracto del estado de cuenta, él paga la farmacia, paga la pizza, paga el supermercado, consumos de su vida habitual. Y yo le digo, basta, porque tienes $10,000 de deuda y todo lo que estás comprando lo estás financiando. Así que paremos esto. Busquemos una alternativa. Estás pagando $137 de intereses mensual sobre esa deuda. Claro. Y buscamos alternativas, opciones, y en una compra de saldo con una tasa de interés de 4% hasta terminar de pagar la deuda, él paga $23 de interés. Mira tú qué diferencia. Entonces, de 137 a 20 a $23. Entonces, inteligentemente hemos estado haciendo un movimiento, pero yo no le recomiendo a nadie que me diga, ¿qué tú opinas sobre las compras de saldo? La compra de saldo puede ser también un suicidio en tu finanzas, porque haces la compra de saldo, te quedas con la tarjeta vieja, y lo que incrementas es más deuda, porque luego crees que tienes disponible ese dinero y lo utilizas y vuelves y quedas en la misma. Entonces, no es atacar el síntoma, es atacar la raíz de la enfermedad. Claro. Y la raíz de la enfermedad, ciertamente lo que yo te digo a ti es que tu comportamiento de consumo no es el correcto. No estás utilizando esta herramienta financiera a tu favor. Entonces, paremos. Detengamos esto, ataquemos la deuda y no tienes licencia para utilizar las tarjetas de crédito hasta que canceles esa deuda. Fíjate que pasa algo bien curioso, al menos en mi caso personal. Yo antes solamente utilizaba la tarjeta clave para sacar dinero. Ok. Y desde la pandemia, porque desde la pandemia, decidí alto la acción, voy a utilizar para el supermercado, o sea, que se vaya pagándolo del dinero que tengo. Disponible. Claro. No mandándolo a una cuenta que voy a tener que ir pagar poco a poco. Poco a poco, exacto. Porque antes, probablemente, obviamente, la situación de todos era diferente. Te daba para... Tu capacidad de pago era mayor, entonces usabas la tarjeta y al final de mes cancelabas. Total. O sea, de manera que lo utilizabas era como un prestamito que no pasaba a mayores. Que el beneficio de la tarjeta de crédito es que te da 45 días para no pagar con intereses. Claro. Pero si pagas a la fecha que corresponde en el estado de cuenta, el saldo total adeudado, que así lo dice la frase, las palabritas estas que lo que pasa es que no somos muy adeptos tampoco a leerlas, o sea, y que queremos una solución, pero nada más queremos, ok, sí, perfecto, resuélveme ya. Como el glosario financiero. Claro, que eso es importantísimo. ¿Cuál es la diferencia entre la fecha límite de pago y la fecha de corte? Son diferentes. Fíjate que sería bien interesante que hicieras un ebook de eso, que los ebooks no son libros de 200 páginas, ni de 15, ni de 30, ni de 50. Tienen entre 14 y 15 páginas, tal vez máximo 18. Y tú puedes vender ese glosario. Oye, muy interesante. Voy a tomarte esa idea. Hazlo, yo creo que es importante porque generalmente los consumidores no tenemos una real idea, a menos que nuestra carrera haya sido finanzas. Total. Que la gran mayoría no. Total. Entonces tenemos un gran desconocimiento y mucha gente incluso que jura que es bien rareza dice, no, sí, perfecto, sí lo entienden, no entienden nada. No entiende. Mira, este tema financiero y de tus finanzas personales no tiene que ver nada con tus niveles académicos. Claro. Porque tú puedes ser muy bueno en áreas como, no sé, gerencia estratégica, ventas. Claro, es otro, que es otro nicho. Administración. Tú puedes ser excelente, un profesional que esté cotizando muy bien y monetizando ese conocimiento. Pero nada de finanzas, de uso de tarjetas, de pedir préstamo. Y no está nada mal. O sea, yo le digo a las personas, no te sientas ofendido por ser ignorante en algo que no te enseñaron. Es que no necesariamente. Mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando yo era una pelada, yo empecé a estudiar comunicación y tal y cual. Y un día mi papá me dijo, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo también? Ah, perfecto. Y entonces tienes que hacer esto y esto y esto y esto y tienes que estar encargada de todo lo que entra, sale. Yo estudié
letras, ciencias y letras, o sea que no tenía la más mínima idea de lo que era llevar un libro de contable, sí, balance general, nada, y de repente suma y resta. Y para mí era tenso, al final de cada día para mí era tenso porque tenía que tener eso, porque mi papá era había como que un balancear, cuchillo, era como un machete. Las cosas son como son, así sea mía, pero lo tienes que hacer. Pero eso te enseñó. Obviamente. Entonces era al final del día, hasta que ya para mí fue un paseo ya, y tener todos mis documentos en orden, ya tenía yo todo listo, todo clipsado. Cuando llegaba el fin de mes ya estaba listo para mandárselo al contador todo. O sea, que son cosas que en la escuela no te enseñan a menos que hayas elegido ese camino. Las finanzas personales son un 80% de comportamiento y un 20% de conocimiento. El comportamiento son buenas prácticas financieras que aprendes en tu sistema. Tu sistema es que algunas personas no tienen el hábito de estar haciendo shopping, pero otros sí. Entonces tú tienes que hacer tu sistema para no cometer el error y empezar a aplicar esas buenas prácticas financieras. Tal vez para algunos no es importante registrar gastos porque saben exactamente a dónde van a estar dirigiendo el dinero. Para otros, la fuga de dinero es muy constante. Entonces, hay herramientas que se pueden adoptar para ello. Y el último punto de los síntomas para una persona endeudada es que espera un ingreso extra para poder poner sus pagos al día o hacer abonos a capitales a alguna deuda específica. Y mira, si tú te identificas, necesitas ayuda. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque al reconocerlo, identificas de que no te puedes valer de tus propios conocimientos y en la abundancia del consejo está la sabiduría.